Como estamos esta mañana en olor de juicios, como el juicio al que de manera infame ha sido sometido el presidente Álvaro Uribe Vélez, tenemos que hacer referencia a algunos hechos históricos sobre los juicios. En la época moderna, el juicio fue muy utilizado. Por ejemplo, el padrecito Stalin era maestro en la utilización de los juicios. Recordemos qué pasó en la Rusia staliniana. Pues Stalin, después de Lenin, se hizo al poder en Rusia, pero tenía unos contradictores importantes que se fueron cansando de Stalin cuando pasó el tiempo y cuando ya no tenían más alabanzas que hacerle, a ver si se movía del secretariado general del Partido Comunista y dejaba que otros asumieran esas responsabilidades del partido. Vino el 17º Congreso Comunista de Rusia y en ese se llenaron a Stalin de elogios, todos, cada uno lo elogiaba más y llegaban hasta extremos grotescos de servilismo, inclusive de confesiones de un pasado personal que había puesto en duda al Partido Comunista, todo para congraciarse con Stalin y todo para pedir su clemencia porque sabían que Stalin era el hombre más cruel que podía haber y que su checa y que su aparato represivo con Yagoda a la cabeza era una cosa espantable. Pues Stalin como que no se creyó las alabanzas del 17º Congreso y dijo, aquí lo que me están tramando es una conspiración para sacarme de la Secretaría General del partido. Y empezó la persecución. Y empezó la persecución contra sus viejos amigos, contra sus compañeros de lucha, contra quienes habían sido personajes destacadísimos en la creación del Partido Comunista Soviético, como por ejemplo Kamenev y Zinoviev. Y vamos a hablar solamente de esos dos juicios que se repitieron incansablemente, infatigablemente, Zinoviev y Kamenev. Stalin necesitaba una ocasión, necesitaba un pretexto. Todos los que han organizado juicios masivos, como los que se repitieron en toda la Europa oriental con ocasión de la penetración staliniana en ello después de la Segunda Guerra Mundial, eh, todos, todo eso necesitaba un pretexto, un punto de partida. El punto de partida fue el asesinato de Kirov. Para todos, Kirov era el sucesor obvio de Stalin. Era el hombre que tenía el afecto, que tenía el respeto de todo el Partido Comunista y Kirov lo sabía y le tenía terror a eso porque le tenía terror a Stalin. Él se había ido para Leningrado, estaba refugiado allá, Stalin lo invitaba y Kirov no quería ir a ninguna parte, quería quedarse de cacería con sus dos enormes perros, lejos de Stalin porque sabía el peligro que representaba estar cerca de Stalin. Stalin lo invitó en una ocasión a un balneario muy famoso en el Mar Negro donde Stalin tenía su organización y la gente le tenía pánico porque cualquier equivocación que cometieran a juicio de Stalin suponía que lo mataban. Inmediatamente venían los servicios secretos y desaparecían a la persona que había hecho un elogio que por excesivo le pareciera a Stalin peligroso, o una crítica a alguna propuesta que Stalin tuviera, o falta de entusiasmo que Stalin notara con algún proyecto que les presentaba y los mataba. Bueno, Kirov sobrevivió a esa prueba, volvió a Leningrado, no quería venir a Moscú a pesar de que Stalin se lo insinuaba. Allá se quedó hasta que un buen día lo asesinaron. El asesinato de Kirov ha sido uno de los hechos de la historia soviética más discutidos, más analizados. Nunca se podrá saber qué fue. Lo cierto es que no vamos a entrar en ese tema porque sería de por sí un tema que nos consumiría mucho tiempo, sino en la utilización que hizo Stalin del asesinato de Kirov. Todos fueron asesinos de Kirov, todos fueron cómplices.
era una amplísima conspiración que había contra Stalin, que era conspirar contra el Partido Comunista y conspirar contra las bases esenciales de la Rusia moderna. Y entonces empezaron los juicios, es decir, las purgas. Stalin inició las purgas, pero sobre la base de los juicios. Entonces hacía juicios con aparentes garantías para el sindicado, desde luego, jueces perfectamente imparciales, que ya todo el mundo sabía que iban a condenar a las víctimas. Y Stalin apreciaba sobremanera, y fue el comienzo de sus purgas que se repitieron por miles, por centenares de miles, por millones. La purga staliniana fue una purga de millones de seres humanos por la confesión. Había que confesar. Y entonces, ¿cómo confesaban? Con la promesa, usted confiesa y yo no lo condeno. Confesaba y al día siguiente lo fusilaban si es que esperaban hasta el día siguiente. O usted no confiesa y tenemos a su mujer y a sus hijos y se los matamos. Y como la gente sabía que Stalin mataba de verdad, preferían la confesión. En muchas ocasiones, estos juicios se hacían con una persona disminuida físicamente y drogada, como por ejemplo el juicio que le hizo Fidel Castro al general Arnoldo Ochoa, un héroe de las guerras de África, el militar más apreciado de toda Cuba por los demás militares, pero Castro se tenía que librar de la acusación que le estaban haciendo de que él era un punto de enlace entre la mafia colombiana y el consumo de la cocaína en los Estados Unidos. Y entonces acusó a Ochoa y le siguió juicio, y todos recordamos las palabras finales de defensa de Ochoa en el juicio, un hombre que arrastraba las palabras, que estaba evidentemente drogado y que confesó todo lo que Castro quería que confesara. Los juicios con garantías, de los juicios con garantías, líbranos, Señor. La historia está llena de ese tipo de juicios. Burlas a la verdad, burlas a la justicia, pero que se hacen con la apariencia de verdad y de justicia. Nada más peligroso que eso. Por eso estamos tan escépticos de todas las sonrisas y de todos los halagos y de todas las generosidades del juez instructor del presidente Álvaro Uribe, porque sabemos que se trae entre manos. Algo parecido a lo que se traían los jueces stalinianos después del asesinato de Kirov y después de Zinoviev y Kamenev, los hombres más ilustres del partido. Los dos fueron candidatos a suceder a Stalin. Estaban a la par de Stalin. ¿Qué les pasó? Juicio lleno de garantías y fusilamiento para Zinoviev y Kamenev. Años 35 y 36 del siglo pasado, empiezan las purgas stalinianas que tocaron todos los segmentos, desde luego principalmente los detestables kulaks, los campesinos, que fueron muertos por millones directamente o en los traslados ignominiosos e infames que se les hacía a los campos de Siberia, a los gulags. Por supuesto los ucranianos, que se dice fueron 6 millones los que asesinaron por hambre. Por supuesto, todos los militares del ejército soviético, que casi llega a la Segunda Guerra Mundial sin generales, porque los mandó matar a todos. Por ejemplo, los sindicalistas, que Stalin depuró. Depurar era una palabra maestra del momento. La depuración. Es que los comunistas siempre han sido los mismos. Hay que depurar. Depuraron a los sindicalistas, depuraron los militares, depuraron los campesinos, depuraron a los amigos y competidores de Stalin. De milagro se salvó un tal Khrushchev que dedicó parte de su vida a demostrarle al mundo los terribles crímenes de Stalin, las purgas gigantescas que costaron, según el encargado d'Ancos, por lo menos 30 millones de muertos, y en el libro negro del comunismo lee usted que pudieron llegar a 40 millones de muertos. De los juicios políticos con garantías, líbranos, Señor.
Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos.